Y de hecho, la anterior vez tampoco supimos cómo presentar, ¿no? Y hoy tenemos a Ramón, ah, que no sabía cómo presentarte. Ramón, preséntate tú mismo. Bueno, pues yo creo que es muy fácil. Lo más sencillo es ponernos oficiales y decir que soy el profesor de la Universidad Politécnica de Cataluña, de la Facultad de Informática de Barcelona, y que ahora mismo pues coordino académicamente el grado de Inteligencia Artificial, que ya está en su cuarto año y a punto de que salga la primera promoción en junio. ¿Mm? Eso sería lo más reciente. Si empezamos a ir para atrás, pues claro, podemos llegar hasta el Pleistoceno superior y como cualquier persona que haya nacido en el Pleistoceno superior, pues he hecho muchas cosas anteriormente. ¿Eh? Tú mismo, pues en alguno de estos entornos hemos coincidido. Pues recuerdo cuando estábamos en los principios de lo que ahora ya es, yo diría que la sólida Fundación I2CAT, ¿vale? ¿Ya? Yo digo que era sólida. Cuando estábamos nosotros era una cosa que había que empujar mucho para que se aguantara. Anteriormente, ¿qué decirte? Pues también participé en la fundación del City Lab y estuve un tiempo, digamos, estuve más tiempo preparando el City Lab que realmente estando ahí dentro, pero bueno, que hice mi contribución. Por ponerte un ejemplo, pues la memoria de preparación del City Lab es del año 98 y abrimos las puertas en el 2007. Es decir, que hay que ser un poquito persistente en las cosas, ¿no? Una lección de estas de aplicable a casi todo. Y luego pues me marché el 2010 que me fui a Estados Unidos. Bueno, y así más cosas que podía explicaros, pero tampoco es cuestión bueno, de comeros la mitad de la entrevista explicando cosas y otra charla explicando cosas del pasado, ¿no? Pues ya está, ahora estoy ahí y listo, es la madre contento. Voy a decir que en Ramón es de las personas más inteligentes que conozco y bueno, y de las que más me gusta hablar, ¿no? Y muchas veces me intimida y digo, bueno, yo me callo y que él vaya hablando, ¿no? Porque tampoco quiero que me deje en evidencia. Quizás yo tengo la ventaja de como no lo tuve de profe, a lo mejor no tengo ese miedo a que me ponga un cero y, y puedo soltar más borradas. Pero, Ramón, una cosa que a mí me resultó muy curioso Sí. cuando empecé en la Facultad de Informática fue la concepción que había de la inteligencia artificial entonces. Estoy hablando del año 95-96, ¿no? Estamos en pleno invierno de la IA, que dicen, ¿no? Y Hace mucho frío, sí. sí, y era como que la IA era algo que era una ida de olla de los antiguos informáticos de los 80 y que era algo inalcanzable. Y mira dónde estamos ahora, ¿no? Entonces me gustaría saber cómo has vivido tú toda esa evolución, ¿no? Desde el gran invierno de la IA hasta donde estamos aquí ahora mismo. Bueno, pues ya yo digo, pues me agarro otra vez mira, a la palabra que ha salido antes, ¿no? La persistencia. Es decir, sí, es una cosa. Tú lo viviste como una ida de olla de los 80, yo ya lo viví como una ida de olla de que venía de antes, ¿no? Porque si, digamos, oficialmente lo que es inteligencia artificial empezó el 56. Es la famosa reunión de aquel curioso verano del 56 en que una gente muy, aún más curiosa, más nerdy, con unas credenciales académicas pues muy indiscutibles, ¿no? Allí había alguien que ya no creo que lo fuera en ese momento, lo fue más tarde, que fue premio Nobel de Economía, por decir algo. Es decir, no estamos hablando de cualquiera. Tenemos también, yo que sé, el creador de la teoría de la información, el Shannon, el que se inventó el bit, literalmente, estaba ahí. Y yo que sé, había otra gente, bueno, luego ha tenido otros recorridos, yo que sé, Minsky, que tuvo mucho peso en su momento en el MIT, después en otros entornos, yo que sé, lo que tú quieras, ¿no? Que decir que ya llevaba tiempo. Entonces, a ver, yo lo viví pues con la curiosidad de siempre. Yo sí me metí en la inteligencia artificial fue porque me aburría enormemente con el resto de la informática, que me parecía que estaba condenado a ser empleado de la Caixa en entonces, ¿no? Con todo respeto para los empleados de la Caixa, pero no me parecía en ese momento el epítome de lo creativo o de lo académico en el sentido de exploración del conocimiento. Y en cambio, en ese momento, y yo creo que sigue siendo ahí, si lo miras bien, sigue estando ahí, había una pregunta sobre la condición humana, sobre qué era el conocimiento, cómo se aprendía, y que pensábamos que a partir de esa idea inicial de los locos del 56 y de los modelos basados en información, en la informática y en el cálculo, en el fondo, pues podíamos tener algunas pistas
sobre qué es el conocimiento, cómo se crea, cómo genera, cómo evoluciona, cómo se intercambia, etcétera. Y eso pues creaba curiosidad. Yo siempre recuerdo una frase también de Herbert Simon que decía que la inteligencia artificial era una disciplina para los que eran intelectualmente curiosos, ¿vale? En el sentido de que era como una especie, además lo llamaba así, apelando a ese territorio del Señor de los Anillos, ¿no? Decía que era una especie de Middle Kingdom, ¿no? Como el territorio medio, en la Tierra Media, donde si te interesaba el lenguaje, pues te podías zambullir en el lenguaje, ¿no? Si te interesaba la creatividad, te podías zambullir en la creatividad, en cómo se generan cosas nuevas, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, para un grupito, al menos lo digo como motivación personal en su momento, pues como siempre me he tenido interés por aspectos de, pues esto, conocimiento, de epistemología, de cómo se crea el conocimiento, más o menos me gustaba la lógica, pero tampoco penséis que soy un fan absoluto de la lógica, ni mucho menos. Pues me interesaba cómo se razona y por qué. Pues de repente me encontré pues con una pandilla de gente un poco curiosa dentro de la facultad, pues que se congregaba en torno a una cosa muy rara, que era el seminario de programación funcional en Lisp, ¿vale? Que era un lenguaje pues histórico, es viejísimo el Lisp, es del año 56 también, y que tiene que ver con programación funcional, y que tiene que ver con el lambda calcul, y que tiene que ver con el trabajo de Turing, de Church y mucha otra gente, entonces que tiene un cierto pedigrí, ¿no? Y entonces pues tenéis un poco la excusa de que era una programación abstrusa, que no programabas como el resto del mundo, lo cual te daba distinción. Luego entroncabas con una cierta pues tradición matemático-funcional, que también te daba distinción. Y aparte de esto, pues tocabas los temas de cómo se construye el conocimiento y demás. Bueno, quiero decir que esa fue la motivación inicial. Es decir, si hacía frío, ni nos dábamos cuenta. Es decir, en el momento que eres estudiante, pues todo era interesante, te metías ahí, empezabas a programar rarísimamente, programabas más guay que el resto de tus compañeros. Esto no te servía para ligar más, ni mucho menos, pero bueno, te servía para sentirte bien. Y a partir de aquí, pues entrabas en una serie de temas pues que no eran los que estaban entonces, ni ahora tampoco, en lo que sería la computación, la informática habitual, ¿vale? Sí que es cierto que luego cuando yo te vas a hacer el doctorado, a hacer investigación y demás, pues te encontrabas con unas dificultades enormes, ¿no? Las dificultades para que yo empezara a andar y para darle cuerda, por decirlo así, porque en el fondo lo que queríamos era crear algo que tuviera una cierta capacidad propia, etcétera, sin que fuera... La gente tenía tendencia a identificar estas autonomías, por decirlo, con los robots, no cosas por el estilo. No, sencillamente sistemas de software o software y hardware, pues que pudieran ser autónomos. Cuando intentabas hacerlo, sufrías muchísimo, ¿no? Es decir, te empezamos a encontrar pues con que el mundo no estaba tan bien cortado y tan detallado como quería la lógica habitual y clásica, por decirte algo, ¿no? O que pues había una cuestión que no te podías pasar la vida deduciendo si querías moverte de un lado para otro, ¿eh? Y cosas por el estilo. Entonces, pues mi primer trabajo como becario en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pues me metieron en un proyecto muy raro que tenía que ver con compleción de sistemas lógicos, que ya no me acuerdo ni lo que era, pero era como muy abstruso, y pronto se terminó y entré en un proyecto europeo bastante interesante, que era, digamos, como crear métodos para poder razonar en condiciones reales, que se llamaba algo así como Diffeasible Reasoning and Uncertainty Management Systems, que básicamente como razonamiento literalmente defectuoso, es decir, que te pudieras equivocar, ¿vale? Y que pudieras enfrentarte con cuestiones de incertidumbre. Y eso fue muy interesante, la verdad. Pero sí que es verdad que ahí nos empezamos a dar que, bueno, ostras, es que realmente, aún así, con toda la incertidumbre, con todo lo que tú quisieras, etcétera, 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 pues seguías teniendo graves dificultades para seguir con aquel tipo de formalismo. Y entonces algunos empezamos a pensar pues que lo que le faltaba a los sistemas era la capacidad de aprender, ¿vale? Y entonces, curiosamente, yo tengo un paper en el primer workshop internacional sobre Machine Learning, que fue el año 90 en Evanston, Illinois, que no nos dieron dinero para ir, por lo tanto nunca estuve allí, ¿vale? Estuvo mi paper, pero yo no estuve, y eso es una cosa curiosa. Y entonces eso fue lo que después se convirtió en una conferencia internacional que durante años fue como muy de referencia y muy gordota, que era la International Conference on Machine Learning. Y entonces nos empezaron a mirar algunos como diciendo, estos chavales, no tan chavales, lógicamente tenemos unos pesos pesados enormes detrás de Machine Learning, pues empiezan a decir cosas que a lo mejor tienen sentido, ¿no? Porque a lo mejor esta es la vía de que los sistemas pues no se los mueran de golpe, ¿no? Y a partir de ahí, pues yo siempre he estado trabajando en Machine Learning, siempre he estado trabajando en lo que tiene que ver con incertidumbre, porque me parece que el mundo es como es ambiguo e incierto, y con la cuestión esta del aprendizaje. ¿Qué pasó después? Bueno, pues que había unos que nadie les hacía caso en aquella época,
que trabajaban en vez de con formalismos lógicos o reglas o cosas por el estilo, por muy incertidumbre que quieras, y que las aprendían de los datos, que de repente se trabajaron con sus arquitecturas, redes neuronales, que todo el mundo los habían, vamos, crucificado como 40 años antes, y con la llegada de todo lo que pasó, bueno, pues que tuvieron, bueno, al resto los dejaron sin dinero porque no funcionaban las cosas. Os recuerdo, por ejemplo, una iniciativa de aquella época que era como muy publicitada de los japoneses, que querían la quinta generación de la computación basada en lógica difusa, que nunca más se supo. Pero la cosa era, en aquella época recuerdo que incluso había miedo que los japoneses, a través de esto, de una dominancia en todo ese tipo de tecnologías, consiguieron un inteligente, ¿vale? Y ya está. Y a partir de ahí, pues ya sabéis, como dice aquel, el resto es historia, ¿no? Yo a partir de ahí, pues he seguido trabajando en otras cosas, en agentes, en multiagentes. Me metí mucho, como sabe perfectamente Vicente, en qué pasa cuando distribuyes la inteligencia en la red y todo lo demás. Después me cansé. Me fui a hacer, pensé que era importante que el público en general, pues esto, supiera de qué iba la tecnología y pudiera decir sobre ella, y pues una parte de la motivación de CityLab. Y luego he hecho muchas más cosas. Y ahora realmente, pues cuando he vuelto otra vez a dedicarme, pues la verdad es que estoy fascinado, en el sentido de que los modelos que tenemos ahora, pues yo creo que tienen comportamientos que nos sorprenden a todos, ¿no? Y hay un aspecto que sí que trabajé una vez que, digamos, me escapé a dar una vuelta lateral a otros conceptos, como fue el hecho de las redes complejas y la emergencia de orden y de estructura y de función. Y es una cosa que cada vez que veo estas redes neuronales tan complejas, tan enormes, y veo que pegan saltos en sus habilidades, pues es algo que me intriga desde esta perspectiva, ¿no? Estos comportamientos emergentes. Me parece que estamos en un momento muy interesante, muy enloquecido también, porque, bueno, por interferencias de poderes diversos, ¿no? Pero muy interesante, la verdad, muy interesante. Lo dejo ahí de momento. Yo no sé si es una leyenda urbana, pero yo he escuchado que el descubrimiento de los Large Language Models fue un poco una casualidad, ¿no? Rollo la penicilina, que estaban ahí con un sistema de reinforcement learning y que se pasaron de rosca y descubrieron esas capacidades emergentes, ¿no? En los language models. ¿Cómo has vivido tú esta revolución que hay ahora? Bueno, pues aquello que decía, no sé qué hacen los de lenguaje natural. ¿Qué están? Sí, de una manera así como muy popular. ¿Qué están fera? ¿No? ¿Qué hacen estos de lenguaje natural? ¿Qué hacen, no? Porque en principio yo particularmente lo he vivido con esta llegada, ¿no? Tú quizás lo has visto de otro tipo de arquitectura, otro tipo de intereses. ¿Y esto qué les pasa? Y los lenguajes naturales, sí, que nos funciona, que nos funciona. Y de repente empecé a decir, pues bueno, voy a meter el Deep Learning como Dios manda, voy a meter en todas las arquitecturas que había antes, y de repente encontré esto, BERT y compañía, y dije, oye, esto es muy curioso. Yo con mecanismo de atención me pareció absolutamente intrigante, ¿no? Pero aún así, pues como que no te lo acabas de creer que tuviera tanta capacidad. Y luego, pues bueno, cuando hemos visto que sí, que la cosa empieza a complejificarse y a tener estas nuevas capacidades emergentes, hombre, pues está muy bien. Ahora, también es verdad que ahora tengo la impresión también que tenemos un martillo y por lo tanto los problemas se resuelven a martillazos, ¿no? Bueno, no sé, yo creo que me pasa mucho cuando trabajo ahora en transferencia de tecnología con empresas que todas, ya sabes cómo van, esto va mucho por moda. A todas me piden un LLM y digo, pues si lo que tienes que hacer no te hace ni puñetera falta. Es decir, gente que me pide yo que sé, que necesita un predictivo, que nos lo hacemos nosotros tranquilamente una tarde, pues programando en Python y con una cerveza al lado y música fuerte, y no es que necesitan, ya está, es que no es tan complicado, no, es que queremos un LLM por esta manera. Que no, tío, que no te hace falta, ¿no? Pues yo quiero un LLM, ¿no? Siempre me recuerda a veces la situación actual, aquel chiste del Dilbert, ¿no? Que ves a Dilbert paseando, que tiene ahí a su jefe sentado con sus rizos aquellos, ¿no? Y el jefe está ahí, tanto un ordenador, y dice, oye, Dilbert, dice, creo que tenemos que poner blockchain. Entonces Dilbert se para un momentito diciendo, a ver este que ha entendido, ¿no? Dice, ¿y blockchain de qué color cree que nos hace falta? Dice, violeta. Dice, muy bien, estoy de acuerdo, ¿no? Pues a veces también me empieza a parecer que estamos un poco, bueno, como siempre pasa, esto lo hemos visto varias veces, ¿no? Pero aún así, pues yo insisto, joder, están saliendo modelos cada semana, por decirlo así, cada uno con más capacidades, con cierto razonamiento, ya hemos superado en parte, va y vuelve, pues eso, la capacidad de razonamiento que tienen, hay mucha discusión respecto, yo que sé, a cosas que teníamos como muy necesarias y asumidas, como que necesitas realmente tener un modelo del mundo para razonar sobre él, no estoy ya tan seguro, ¿vale? Y os lo digo, si no digo que sea ni muy entusiasta ni nada, sencillamente que estoy dispuesto a que me sigan sorprendiendo, ¿no? Y me parece muy interesante todo lo que está pasando, de verdad es que lo encuentro fascinante. Entonces,
te veo en el lado tecno-optimista, ¿no? De esta... No, yo soy pesimista total, pero Sí. bueno, muy bien. Pero no, a ver, tecno-optimista, no sé, tengo la impresión de que lo hemos discutido bastante, con compañeros de hay límite, dónde está exactamente. Hay discusiones como, por ejemplo, que alguien dice, no, es que no se puede aprender más porque ya no hay manera de conseguir más datos. Pero luego aparecen trucos, por decir una forma, para seguir mejorando sin volver a buscar más datos. No sé, aquí hay mucha cosa. Yo sigo mucho, si no la seguís, os lo recomiendo a la Melanie Mitchell con su newsletter, que está súper bien, que digamos, viene de una visión crítica, pero también abierta respecto a estas nuevas arquitecturas y modelos, y cada uno de ellos pues los disecciona a ver qué capacidades tiene, ¿no? Y bueno, he ido haciendo también, como todos, pues una cierta deriva respecto a unas posiciones, yo el primero, de aquello de, estos son stochastical parrots, ¿no? Estos son, y en cambio ahora, pues bueno, estamos viendo otras cuestiones. O sea, más que ni tecno-optimista ni tecno-pesimista, yo estoy pues una visión, como tiene que ser un poquito, si queréis, científica, ¿no? Bueno, esto, ¿qué deja ver, qué no deja ver? Vamos a ver. Y si cada vez que vamos a ver, pues supera lo que estamos midiendo, pues, ¿qué tengo que decir? Tengo que aceptarlo, ¿no? Lo demás sería un pensamiento un poquito talibán, ¿no? O un pensamiento muy cerrado, creo yo. Creo que a Vicente se le ha ido la conexión, me avisa ahora por el WhatsApp, pero bueno, seguimos y cuando se consigue unir otra vez, sí, yo creo que se está grabando. Yo te comentaba lo de tecno-optimista, tecno-pesimista por el tema bueno, el tema cuñado de Skynet versus vamos a conseguir solucionar la mortalidad, ¿no? De que es la conversación que hay en la gente que está viendo desde la barrera el tema IA, ¿no? ¿A dónde va a llegar? Yo siempre tengo a mi madre de ejemplo que me dice, los robots nos van a dominar. Y lleva diciendo esto desde que vio la serie esta del Jules Brigner, que era, bueno, Westworld, no, pero la de los 60 o los 70, no recuerdo. Sí, sí. Sí, y ella tiene siempre ese miedo. Y yo, por otro lado, cuando veo las capacidades de los Large Language Models, me pregunto si no somos nosotros una máquina estadística pura y dura y nos creemos que somos algo más que eso. Bastantes veces. Yo me acuerdo un poco cuando había la gran crítica de que, bueno, es que esto no entiende realmente, esto no es más que, digamos, una máquina, como tú dices, una máquina estadística que anticipa, que no sé qué, pero en realidad no sabe, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando se acuñó la etiqueta, que yo he hecho servir algún artículo un poco negativo, sobre todo al principio, de decir, oye, tú, que estos son los famosos logros estocásticos, ¿no? A mí me encanta pues la respuesta de Sam Altman, ¿no? Que dice, no, que estos son los estocásticos. No, dice, y tú y yo también, ¿vale? En el sentido de que, bueno, tampoco hay que despreciar pues otros campos de conocimiento que se han preguntado sobre la mente o se han preguntado sobre el cerebro, que no es exactamente lo mismo, ¿no? Pero que las capacidades de diversas arquitecturas, sí que sabemos mucho de las, no sé, no solamente en los humanos, sino en otros, digamos, vertebrados, digamos, de superiores, de alguna manera cómo se organizan los sistemas nerviosos, qué capacidades tienen, etcétera. Y sí, ciertamente, pues, digamos, no sé, el hervor que hay continuamente en un sistema, las interconexiones, etcétera, que hay en un sistema neuronal, sea de la complejidad que sea. Entonces, visto desde afuera, pues puede parecer efectivamente ese tipo de fenómenos, pues eso, que no lo podemos ver más que una relación estadística, casi de mecánica estadística, diría yo, ¿no? Entonces, bueno, sí, pues está resultando que ahora con este tipo de sistemas, con su trabajo, su entrenamiento y demás, bueno, pues están haciendo ciertas funciones y ciertas capacidades muy amplias, ¿no? Entonces, te da para pensar, pues, de repensar estas otras arquitecturas biológicas desde esta perspectiva. Pero creo que en eso también tampoco somos muy originales. Es decir, si ahora tenemos como gran, digamos, realidad, pero al mismo tiempo como gran metáfora, las redes neuronales hipercomplejas de los Large Language Models, pues qué decirte. Yo el otro día estaba revisando algún texto de Sigmund Freud que comparaba el cerebro con un complejo sistema de telégrafo. Es decir, buscamos en objetos materiales que dominamos y hemos construido las metáforas para entender lo que no hemos construido, nos hemos encontrado, ¿no? Entonces, pues es una hipótesis plausible. ¿La única posible? Pues no lo sé. No soy un especialista ahora mismo en neurociencias ni mucho menos, pero ahí está.
y es una posibilidad de poder hacer comparaciones. Entonces yo lo que ando más que ni tecnopesimismo ni tecnooptimismo, como te decía, es un poco de cautela, ¿no? Entonces, en el sentido de interpretar estas realidades, pues con calma. Yo no sé cuántas presentaciones he tenido que hacer últimamente de inteligencia artificial para todo, ¿no? No iba a decir para bebés, pero casi, pero para papás preocupados, para jubilados, para quien fuera, y al final, como la tercera o la cuarta transparencia siempre se llama igual, se llama calma y tranquilidad. Es decir, entonces sí que es verdad que cuando estamos ante fenómenos complejos que nos sorprenden y que tienen una capacidad que típicamente pues nos asociamos a nosotros, ¿no? Pues lo interpretamos como podemos. Una es esta traslación metafórica de sistemas complejos que hemos construido nosotros, y luego cuando tenemos un fenómeno complicado, nos vamos al mito, nos vamos a la ciencia ficción. Por eso te encuentras que tu madre o tu abuela o quien sea, pues está asustadísima porque, claro, se ha chupado una cantidad de ciencia ficción terrorífica desde HAL para adelante, ¿no? Que si Skynet es el bisnieto de HAL, ¿no? Que si tú lo miras bien, muchas de las cuestiones que estamos discutiendo ahora se estaban discutiendo en 2001. Por cierto, película que mi padre me llevó al viejo Cinerama enorme del paralelo, cuando se estrenó en España, yo tenía nada más y nada menos que 6 años, que no creo que sea una película que se pueda ver con 6 años, ¿vale? Yo diría que todavía no me he recuperado las consecuencias, ¿no? Entonces, bueno, a lo que voy. Básicamente mi argumento es que pues cuando nos aparece lo inesperado, lo que no entra en nuestras explicaciones, nos agarramos a la ficción para intentar manejarlo, ¿no? Por eso tu madre está preocupada porque se ha tenido que tragar no sé cuántas amenazas por todas partes, porque también, digamos, ¿por qué predomina más el componente de amenaza en las ciencias ficciones que hablan de estos temas? Bueno, porque ahí se pone en cuestión muchos papeles que tradicionalmente eran nuestros, nos descentra y por lo tanto la parte fácil es identificarlo como algo amenazante, ¿no? Si te miras muchos métodos de creación, el mismo Golem, que sería como una especie de viejo antecesor de un robot, ¿vale? En realidad está diciendo lo mismo que los mitos griegos respecto a Hefesto y compañía, o el mismo Prometeo, ¿vale? Prometeo se atreve a robarle, digamos, la capacidad de crear el fuego a los dioses y por lo tanto lo castigan. Entonces el golem, cuando quien lo construye, pues, digamos, le da unas capacidades que son estrictamente humanas, pues lo ponen, estamos entrando en una zona de tabú. Entonces es muy curioso como reiteradamente aparece esto. Si nos tranquilizamos un poquito, si no nos asustamos porque la locomotora se ponga en marcha sola, ¿vale? O porque poniendo un pedazo de no se sabe qué material, haciéndolo girar, se ven voces, ¿vale? Pues entonces, si podemos superar este primer susto, que es lo que nos está pasando ahora, pues bueno, pues a lo mejor lo podemos integrar de una manera como un poquito más, ya no tiene ni natural, sencillamente tranquila, en el sentido de decir, bueno, hasta aquí llega, hasta aquí no llega y demás. Os digo esto mismo del tocadiscos, porque mi tío, cuando hizo la mili en los años 50, en la España franquistísima de aquella época, pues claro, en la mili era una especie de igualador social, ¿vale? Y entonces alguien que era un pastor y letrado, ¿no?, apareció en la mili y cuando vio que de no sabía dónde apareció una voz, creía que era el diablo. Otra vez volvemos al mito para interpretar lo nuevo. Entonces, ahora mismo, pues bueno, también es una industria de ciencia ficción, ¿eh? Sí, vamos a decir, hablar de Skynet, pues hace taquilla, ¿no? Entonces, bueno, lo que pasa es que nos va quedando unos referentes, pues, de susto, ¿no? Entonces, bueno, sí, yo le digo, yo me lo veo, pues, digamos, lo que es en sí el desarrollo de estos modelos como empresa, digámoslo, tecnológica, científico-tecnológica, me lo tengo que ver con calma y tranquilidad, claro que sí, con mucho interés, ¿vale? Pero sin pánico, no sé si... ¿Tú qué Eso crees? de que y he concretado muy bien como desarrollo científico y tecnológico, ahí, vale. Como sabéis, la ciencia y tecnología no vive en un vacío, ¿vale? Como no vive en un vacío, pues vive en una red de poderes, capacidades, legalidades, instituciones, intereses, y a partir de aquí empieza otro tipo de baile. Y eso sí que muchas veces ya me empieza a preocupar bastante. Vicente, ¿ibas a decir algo? Desde este punto de vista, ¿no? De las capacidades a día de hoy y que creemos que... no sé si me oyes. Se te ve muy entrecortado, Vicente.
Señor, te vimos, pero muy entrecortado. Estoy sin luz. Si quieres, Vicente, escríbeme la pregunta por ahí por el WhatsApp y sigo yo a Ramón, porque se te oye fatal. Sí, se te oía entrecortadísimo. Es que, ya te digo, estoy con el No sé, móvil. quizás porque te has puesto los auriculares o... No, es que no estoy sin luz, no tengo No, wifi. es la conexión de Vicente. A mí me pasa Ah, también. vale, estás con una tecnología baja, por decirlo así. Literalmente sin luz. Volviendo un poco, Vicente, si quieres, ve escribiéndome y yo voy pasándole las preguntas que quieras hacer. Ramón, hablando del tema tecno-optimista, tecno-pesimista que me estabas comentando ahora, hay la sensación en general de que estamos o en una carrera espacial o en una guerra fría, ¿no? No sabemos si es para el positivo o estamos creando unas armas de destrucción masiva que llegarán a tener control del armamento nuclear y para conseguir hacer el máximo número de clips se nos cargan, ¿no? Entonces, sí, ¿cómo estamos de lejos del momento en que tengamos que poner ya unas barreras de seguridad a esos modelos o a esas redes neuronales? ¿Para qué? Ahora mismo, no olvidemos una cuestión. Si quieres mirar la inteligencia artificial ahora mismo, como está realmente actuando, ya hace unos años, pues sería una disciplina que lo único que queremos hacer son agentes inteligentes por medios computacionales. Los agentes inteligentes tienen unos objetivos que hasta ahora se los ponemos nosotros y escoges una acción para conseguirlos. El ejemplo de que citabas de los paperclips de Bostrom, pues se supone que si tenemos inteligencia artificial que su único objetivo es hacer el máximo número posible de clips, pues pasará por encima de cualquier otra cosa, ¿no? Es un poquito lo que estabas diciendo tú. Pero yo hasta ahora no he visto ninguna inteligencia artificial que sea tan autónoma, ¿vale? Que se vaya generando sus objetivos. No digo que no pueda pasar, ¿vale? Sí, la clave es el hasta ahora, ¿no? Pues vamos, aquí está la cuestión. Entonces, la cuestión de limitar, yo creo que, bueno, digamos, ahí otra vez volvemos, ahí has dicho dos cosas interesantes. No estamos en una guerra especial o una guerra fría, ¿vale? Otra vez, pues, digamos, has ido a buscar dos tropos, dos expresiones casi mitológicas ya, ¿vale? De unas situaciones sociales o geopolíticas, como quieras llamarle, pasadas, ¿vale? Que desde el punto de vista de mucha gente ahora, pues hay ciertos paralelismos. Cuando se presentó la Guerra Fría, era, entre comillas, nueva, digamos, entre comillas, ¿vale? Se creó, digamos, con un eslogan muy acertado, pero representaba una realidad un poquito diferente y nueva a la anterior. No creo que las cosas siempre sean iguales que las anteriores, por muchas referencias que tengan. Por lo tanto, creo que estamos en otra cosa. Que intentamos explicar, pues eso, el rinoceronte como una vaca muy gorda y muy dura, ¿vale? Pero es otra cosa, es un rinoceronte, ¿no? Entonces la situación que estamos ahora, pues sí, tiene tintes de la experiencia anterior, ¿vale? Pues nos recuerda pues esa confrontación entre bloques, pero ya no estoy tan seguro que sean dos, ¿vale? Nos recuerda la carrera espacial, perdona, sí, pero tampoco estoy seguro que sean dos, ¿vale? Y a lo mejor tiene, no sé, detrás de estas consideraciones, pues hay grupos de interés y mediáticos de ciertos países que ya les va bien volver a azuzar el miedo, ¿no? Es decir, se ha hablado mucho, por ejemplo, cuando apareció DeepSeek, de decir, ¿esto es un momento Sputnik otra vez? Claro, nosotros que vivíamos el Sputnik, yo no lo vivía porque, bueno, porque no había nacido todavía, ya soy viejo, pero no tanto, ¿no? Entonces, yo supongo que la gente que vive aquí en Spain, Barcelona, Cataluña, Andorra, o llámalo como quieras, pues el Sputnik pues, debe ser casi una curiosidad, ¿no? Fugueita que fan aquest rusos, ¿no? Pues nos pillaba aquí, pues, bueno, pues esto, preocupados por el Barça Madrid, implementando la SEA, sobreviviendo de cualquier manera y, no sé, con la población todavía muy rural, ¿no? Claro, si tú le dices el momento Sputnik a un americano de cierta edad, entiende perfectamente el pedazo de amenaza de que le están hablando. O que se interpretó en ese momento de amenaza, porque después, ¿qué pasó después, no? Del momento Sputnik, pues sí, los que llegaron a algunos fueron los americanos, los que acabaron, digamos, entre comillas, con el Imperio Soviético, vía información y buena parte de computación, fueron los americanos, ¿vale? Entonces, a lo mejor no estaban tan mal, lo único que necesitaban era una forma de conseguir más recursos, ¿no?
sí. Podemos luego hablar, si queréis, de cómo puede ser muy hábil para gestionar la agenda de investigación de alguien que le interese, ¿no? Que se pueden crear este tipo de terrores, ¿no? Entonces, en este mismo momento, pues bueno, hombre, hay gente que ha puesto muchísimo dinero para inteligencia artificial. Le debe interesar muchísimo tener el momento DeepSeek, ¿no? Sí, bueno, al Sam Altman ahora no sé cuánto eran, 50 billones o no sé cuántos billones de dólares para... Es bastante más que lo que cuesta la T10. No sé, son unos presupuestos que se nos escapan bastante, ¿no? Y Y luego, si me permites, hay unas cosas bastante raras en este sentido, muy diferentes de lo que puede ser el momento Sputnik. El momento Sputnik pues genera el susto, pero también genera las estructuras de investigación relativamente nuevas, más allá del... Empieza el Big Science, pero también le dan 2 vueltas más. Es el momento, al poco aparece DARPA, ¿vale? Que es el Defense Advanced Research Project Agency, que es el que está detrás de toda investigación en tecnologías de la información, telecomunicaciones, muchas otras más, ¿eh? Pero que se entiende, o sea, el salto que pegas es todo así. Ahora mismo lo que sabemos es que el esfuerzo americano, aparentemente, lo que se nos dicen los medios, es que es fundamentalmente privado. Lo podemos saber, lo podemos discutir, porque si hay una cosa que hace muy bien los Estados Unidos, o hacía hasta que llegó Trump a destruirlo, pues es actuar como Estado. Es decir, hay cosas que la gente olvida, o que nos olvidamos todos. Pues yo qué sé, Silicon Valley no es una floración privada. Es una decisión en buena parte muy orientada por los fondos de inversión y de investigación del Estado. Del Estado, si no del Estado de California, sino del gobierno federal. Si hay un pensamiento estratégico que siempre ha estado muy presente y una planificación en una sociedad que, por decir una manera, lo que hace es, digamos, fardar de todo lo contrario, que no es planificada, que todo es muy libre, pa. Entonces, en este sentido, pues esos temores de carrera espacial, de bloques y momentos Sputnik, pues bueno, a quien le va súper bien es a quien va a sacar dinero del Estado federal, como Elon Musk, que no me acuerdo ya, no sé cuántos millones ha llegado a sacar vía contratos del gobierno federal, ¿no? Ese gobierno que lo quiere destrozar, supongo que en la parte que no le interesa, ¿no? En fin, quiero decir que aquí yo creo que hay mucha ambigüedad, ¿eh? Mucha ambigüedad. Entonces, bueno, está ahí. Sí, pues no irá mal, ¿no? Queremos también un poquito de competencia y correr si queréis, ¿no? sí. Con el horizonte este de, bueno, a ver qué hacemos con esto y a ver cómo lo aplicamos. ¿Y qué grandes bloques ves tú ahora a nivel geopolítico que tienen algo que decir con todo el boom de la inteligencia artificial? Porque decíais, no creo que sean 2. ¿A quiénes ves ahí al borde en la carrera? ¿Esto por qué es? ¿Por qué? Porque hablábamos con Enrique, perdona, ¿no? Como muchos países asiáticos, sobre todo China, pues habían tenido una generación de gente muy preparada que se iba a estudiar a universidades de Estados Unidos y luego volvían, ¿no? Lo Luego, de las tortugas marinas, esto. Y decíamos, bueno, ¿y en Europa por qué no pasa algo así, no? Y también es cierto, ¿no? Que hay pues una calidad académica alta y hay pues mucha gente muy preparada, pero no se dan las condiciones, ¿no? Y por qué esto es así. Luego no acaba generando empresa, no acaba generando esa innovación, ningún impulso. bueno, pues también está, en el nivel europeo, la cuestión es que somos buenos generando todo esto es innegable, ¿vale? Pero estamos fragmentadísimos. Es decir, lo que da potencia al ecosistema americano de innovación es que es toda América. Quiere decir, cuando tú sacas algo son 300 millones de personas, como mínimo. Luego viene el resto del mundo, que también es verdad que siempre están pensando por ahí. Y esto, claro, te genera unas sinergias y unas inversiones y unos recursos dinerarios, por decirlo así, que aquí pues nos falta un poquito, ¿no? Entonces, cuando digo multipolar, sí, yo creo que seguiremos creando buen conocimiento. En ese sentido, sí. Luego, ¿qué tenemos que decir de China? Yo creo que no hay quien se lo discuta esto ya, ¿no? Es decir, y ahí sí que, por el puro hecho demográfico, tiene un mercado enorme que les da, ellos mismos, que les da ya, pues, tracción para todo lo que quieran, ¿no?
Y luego los Estados Unidos, que bueno, pues vale, no sé si se van a sobrevivir a ciertas condiciones políticas, pero bueno, como mínimo y el recorrido y la costumbre, por decirlo así, de generar este tipo de sinergias y de ampliación de recursos y pensar mundialmente. Y luego también es verdad que después de la Segunda Guerra Mundial se reordenaron el mundo a su gusto y conveniencia. Entonces, esto es bien claro, ¿no? Pues bueno, digamos que todavía tienen esta inercia, la tienen, ¿no? Pero de repente, pues bueno, se han dado cuenta que no están tan solos, ¿no? Finalmente se han dado cuenta, porque finalmente es muy cierto que hay gente que le empieza a toser, ¿no? Entonces, bueno, encontraremos cosas curiositas, ¿no? Por ejemplo, bueno, ya ha pasado ahora, ya podemos ver, hay ciertos polos tecnológicos muy pequeños que, bueno, ya son un papel que están ahí, ¿no? A ver, si hablamos de pequeños, pequeños, pequeños de verdad en extensión, agárrate Singapur. ¿En cuánto? En 70 años, ¿no? Más o menos. Exacto, Le han ¿vale? dado la vuelta totalmente a ser una colonia, a ser una potencia en muchísimos sentidos. Muchas tecnologías, sí, evidentemente, no puede aspirar a ciertos efectos de volumen porque es imposible, pero alguna cosa que salga por ahí se tiene que tener en cuenta, ¿no? Digamos, el mero hecho que hemos creado un tipo de conectividad de los procesos de fabricación, logísticos, de distribución, de mercado, eso sí que es muy diferente de la Guerra Fría en su momento. Piénsalo bien, ¿vale? Eso hace, claro, estás en una dinámica de redes, o sea, son bloques y redes al mismo tiempo. Es raro, son dinámicas muy distintas, ¿vale? Sí que aparentemente hay confrontaciones, pero es mucho más multipolar, ¿eh? Entonces, no sé, esto eso es otro paisaje, desde mi punto de vista. Es otro paisaje, tanto geopolíticamente como geotecnológicamente, si quieres llamarlo así. ¿Ok? ¿Pero tú no crees que hay una especie de derecho artificial también que tenemos, por ejemplo, en Europa, ¿no? O fuera de Estados Unidos, por la capacidad o la incapacidad de tener acceso a hardware propio, ¿no? A tener tecnologías que siempre estén un paso por delante, que en este caso al final siempre le damos, ¿no? Porque tú dices, sí, vale, ahora están las LMs, pero están todas corriendo en NVIDIAs, ¿no? En GPUs, en data centers que están por ahí, que pertenecen a hyperscalers, y al final las tecnologías que estamos utilizando, pues un poco, pues bueno, que nos las están dando a través de servicios que ofrecen empresas. Y bueno, sí, podemos hacer cosas muy chulas, pero parece que siempre estamos un paso por detrás. Por detrás. Pero luego te demuestra, a ver, no sé, si uno, digamos, escucha bien, mira lo que pasa, pues hay tendencias curiosas. Es decir, yo creo que el susto de DeepSeek fue básicamente decir, oye, mira, no tengo los mejores NVIDIA del mundo, pero un poquito con cierta habilidad te le saco mucho más rendimiento que lo que tienes tú con los Ferraris que tienes, ¿no? Y con los 1000 Ferraris que te has puesto a trabajar. Y eso es un susto importante, porque eso sí que te apunta que puedes tener, insisto, otros actores aparentemente más pequeños que pueden jugar de repente, pues, a ver, llamémoslo así, un papel de correcaminos, ¿no? De repente alguien que es como muy ligero, muy pequeño, que ¡pum!, empieza a correr de una manera que no tenía. ¿Qué pasa? Lo que hemos comentado antes. Luego, las cosas no se acaban solamente con el salto tecnológico ni con la velocidad. Bueno, tiene que acompañar alguna cosa más. Eh, Bueno, pero la democratización, ¿no? Simplemente por el hecho de que esta tecnología exista y que cualquiera que tenga acceso a un mínimo capital, en este caso decían que habían sido 200 millones, ¿no? Y Para lo el típico que DeepSeek. a la caixa por la mañana el sábado si lo vas a pedirlo. Bueno, pero ¿sabes lo que te digo? ¿No? Pues esto sí que abre la puerta, ¿no? Y que al final, si, entre comillas, cualquiera que tenga el talento y tenga acceso a estos medios es capaz de hacer algo que compita con los hyperscalers estos que estamos diciendo, pues ¿quién te dice a ti que en el futuro no va a ser más esto, ¿no? Va a ser una tropa de velociraptores en vez de 4 brontosaurus que hay ahora, ¿no? Sí, sí. Y los brontosaurus, digamos, un poco creo que la nerviosidad de algunos brontosaurus viene por ahí. Quedaban, por supuesto, que la propia escala les permitía, pues ir con ventaja. Y ahora creo que se están dando cuenta que las cosas pueden cambiar muy rápidamente y pueden convertirte toda una estructura en obsoleta muy rápidamente. Y aquí, Entonces, esto lo quería ligar yo con otro tema. Por eso decía, ¿no? El tener capacidad o acceso a ciertas tecnologías o hardware o capacidad de fabricación que en otros sitios no hay,
pues sí te puede dar esta ventaja definitiva. Y ahora, pues bueno, todas las empresas grandes están hablando de esos chips cuánticos, ¿no? Ahora ya veremos. Claro, y si esto puede ser el siguiente gran paso transformador que digas, Pero como vosotros sabéis, en este caso, pues nada, nosotros vamos a batir a todo el mundo. bueno, ahora hay una inversión, ¿de cuánto era? ¿300 millones? Sí, claro, por estas extrañas carambolas, pues tenemos que... A ver, estoy exagerando como podéis entender. Tengo una cierta tendencia de ironía que a veces a veces me pasa mucha factura, ¿no? Pero bueno, ahora mismo, oye, aquí somos una ciudad portuaria, por lo tanto, lleno de gente de mal vivir, ¿vale? Que encima tiene buen clima, viene gente de mal beber, ¿vale? Y aparentemente lo más alejado posible de cualquier hotspot de innovación. Pero como había gente un poco tozuda, por ejemplo, el Mateo Valero, no vamos a hacer la broma de porque sea aragonés, sea tan tozudo y persistente, pero bueno, es persistente, ¿vale? Y ha conseguido lo que ha conseguido con el BSC y además, estratégicamente, para conseguir sus chips europeos en código abierto, que ya veremos si esto nos da ventaja o nos da ventaja, pero como mínimo, eso está ahí. Luego tenemos las ciencias fotónicas, luego tenemos que hay grupos de cuántica. Ostras, pues de repente se ha puesto como que se han alineado las estrellas, ¿no? Vale, muy débil, de acuerdo. Aunque ellos, si tú lees La Vanguardia, parece que somos la bomba ya, porque tenemos estos 3 centros y sus constelaciones, pero bueno, ahí está. ¿De acuerdo? Y puede pasar que una ciudad que era, pues esto, un balneario, ¿vale? Pues, un balneario alcohólico, pues, vale, con Gaudí, o sea, alcohólico lisérgico, si quieres, pues empieza a tener un papel que no tenía. Si todo el resto se pone un poquito en su sitio y si la gente sabe ver esta oportunidad, ¿no? Pues no contábamos para nada hace 30 o 40 años, ¿no? Tampoco vamos a desbancar según quién, pero podemos decir determinado tipo de aportaciones. Ya no somos un actor de quinta, a lo mejor somos de tercera y media, ¿no? Pero, ostras, las cosas cambian. Es decir, y os lo puedo decir, que este tipo de desarrollos que ha habido muchas veces han hecho en contra del Estado, de la Generalitat y de las élites locales, que tenían una cierta preferencia, por ejemplo, cuando pensaban de innovación y demás, en las farmacéuticas y para de contar. ¿Vale? claro, pero aquí va yo, ¿no? Si tú crees que esto encaja y que esto echará raíces y que esto, porque claro, como tú bien dices, ¿no? A veces es un poco a contracorriente de muchos poderes fácticos y mi miedo es que al final, bueno, Bueno, pues se ponga a ver, como un triunfo y ahí se quede y... a ver, podemos discutir las capacidades de lo que han hecho. El otro día estuve en la Fundación I2CAT viendo lo que había hecho el grupo de investigación que tienen, los grupos de investigación que tienen inteligencia artificial, que vienen a ser unas 40 personas dentro de las, creo que casi 200 que son I2CAT. Tú recordarás cómo era I2CAT cuando estábamos tú y yo, ¿vale? Era un proyecto casi que se contabilizaba como un proyecto que llevaba un catedrático y que colaboramos nosotros como podíamos, éramos 4 becarios y demás. Bueno, son 250 personas trabajando, ¿vale? Tienen un presupuesto que no está mal. Oye, pues esto ha pasado por una persistencia total. Y al final, ¿qué ha pasado? Que a base de mostrar lo que se hace, lo que se consigue, con más o menos impacto, etcétera, empiezas a crear la costumbre dentro de los que tienen que administrar presupuestos, digamos, públicos y algunos inversores privados, a que esto acaba rindiendo. Bueno, algunos empiezan a entender, ¿vale? Entonces, bueno, si una ciudad, insisto, tan tradicional, muy pagada de sí misma, pero con realidades muy pobres, empieza a tener este tipo de cambios, pues es evidente que el paisaje se mueve, ¿no? No, esperemos. Al final alguien tiene que dar el primer paso, ¿no? Y Sí, se tiene que ir yo no estoy ni asentando. como te he comentado antes, para que si los americanos han llegado a montar un ecosistema de innovación tan fuerte, por una industria de defensa bestial, por un presupuesto federal, perdón, por un Estado federal que tiene sus think tanks y tiene su estrategia y invierte en infraestructuras y crea paquetes muy particulares de inversión que facilitan el movimiento del conocimiento, pues bueno, quizás aquí algún día conseguimos también que esto se alinee, ¿no? Entonces ya veremos. Ya veremos, porque también hay dinámicas muy raras. Es decir, si tú tienes que, yo qué sé, sacamos algún tipo de solución, ya llámale fotónica, llámalo como quieras, computación cuántica, lo que sea, está aquí, pues el dinero vendrá aquí a lo mejor. No será el dinero de aquí, pero sí que vendrá el dinero aquí. Bueno, mi experiencia hasta ahora es que mucho conocimiento que tenemos aquí
ha permitido crear startups. Yo he participado en dos, vamos, en proporciones ridículas, pero que al final, por ecosistema del resto, pues se han instalado en Silicon Valley porque les va mejor allí. Pero no está pasando tanto. Quiero decir, ahora mismo, pues qué decirte, la propia Barcelona, yo tengo muy malas contabilidades, pero andamos sobre las 2.500 startups ahora mismo. Hombre, del ámbito tecnológico que os recuerde, quizás se me ha colado alguna de biotech o lo que queráis, no estrictamente ciencias de la computación y tecnología de la información. Esto no pasaba hace 30 años, ¿eh? Y luego tenemos startups de por aquí que se crean con inversión, alguna propia, bastante, pero también con inversión de fuera. Entonces, bueno, aquí están pasando cosas, ¿no? Entonces, si un lugar, insisto, bueno, si sigue con el mismo mecanismo, si un lugar tan turístico, por decirlo de una forma, tan fuera de lo que es el centro, empieza a hacer ese tipo de transformación, bueno, pues lo que te digo, es un mundo muy en red, ¿vale? Dentro de la red puedes encontrar comunidades, polos, evidentemente, realidades geográficas y ideológicas, pues que evidentemente tienen sus barreras, pero no estamos exactamente en esa situación tan de como... A ver, no es la misma confrontación que la que había cuando la Guerra Fría. No es la misma confrontación, pues eso, cuando el momento Sputnik, ¿no? Está en otra cosa. Aquí la gracia es saber qué es lo diferente. Si te recordarás, cuando hablábamos en su momento de razonamiento, el famoso razonamiento basado en casos. Lo que es fuerte y lo que es potente el razonamiento basado en casos es entender lo que es igual y ver lo que es diferente. Entonces, la receta que nos funcionó la otra vez, modificarla, porque si la aplicamos igual, no va a funcionar. Entonces, bueno, en esta situación actual, en la cual multipolar, confrontaciones, ¿vale? Posibilidades de ascender a nodo no tan principal, pero más importante de lo que eras, y tener un papel en el flujo de información y conocimiento que hay, y de capitales, y de influencia de otro tipo, pues, hombre, esto se tiene que gestionar de otra manera. No me preguntes exactamente cuál, porque si no ya estaría de alguien viviendo en un loft mucho más grande, ¿no? Pero parece un buen momento, ¿no? A nivel europeo, con esa Yo, a nueva ver, multipolaridad mira, y entendiendo como el yo creo que es papel... como tú, sí, como todo. Si empezamos a entender y tenemos un pensamiento realmente estratégico que tiene que ver con estas complejidades, bueno, pues vale, puede que, en fin, lo que es nuestra área más cercana, pues la vivamos de una manera mejor, nuestros descendientes lo viven de una manera mejor, no lo sé, ¿vale? Porque, por ejemplo, yo te puedo decir que mi generación se esforzó muchísimo por aquello que era muy típico de los que vivimos el pre-olimpismo, que era aquello de hacer lo que fuera posible para que Barcelona aparezca en el mapa. Lo que pasa es que no nos fijamos muy bien qué quería decir aparecer en el mapa, ¿vale? Porque aparecer en el mapa, ¿qué nos ha llevado? Bueno, pues nos ha llevado, de momento, pues mucho aluvión, mucho turismo, mucho lo que quieras, y una vida difícil en la ciudad, ¿no? Porque no ha habido con una creación de riqueza propia que afecta a los locales de una manera igual. ¿Quiere decir que esto tiene que mantenerse así? Pues no, por lo que te estoy diciendo, porque están apareciendo, pues, digamos, bueno, un trabajo que se ha hecho en 30 años o casi 40, pues se ha invertido muy poco y demás, con mucho voluntarismo en conocimiento, y esto empieza a dar resultados, que es uno de los activos que hay que hacer servir en estas configuraciones actuales. Información, conocimiento e inteligencia, ¿vale? Luego eso se plasma en tecnología y ciertas ventajas, pero de entrada tienes que tener esto. Si no lo tienes, ya no juegas. Entonces, bueno, ahí yo creo que a trancas y barrancas algún trabajo bien hecho se ha hecho. A trancas Bueno, y barrancas. es quizás falta de perspectiva, ¿no? Y a veces pues ver las cosas muy a corto plazo en lugar de echar la vista atrás y ver que realmente hay una evolución. Sí. Ya me gustaría a mí tener como tienen en algunos países, algunos que ahora mismo, pues, bueno, tienen un comportamiento que no les gustaría demasiado, pongamos por caso Israel, ¿vale? Porque ahora mismo hablar de Israel es precisamente mentar al diablo por el comportamiento que está teniendo y que no, la verdad me parece un poco muy discutible, pero sí que tiene tiene una especie de, ¿cómo decirlo? Es una especie de consejo estable de estrategia que siempre está y piensa bastante a largo plazo, ¿vale? Creo que le hacen caso, por lo tanto ha pensado un poco cosas un poco curiosas, ¿no? Pero como mínimo está ahí. Ese tipo de estrategias yo creo que nos falta un poquito aquí el de poder pensar tranquilamente y a largo plazo y aguantar, porque esto
Y creo que al final de nuestra conversación me parece que la palabra que va a quedar por mi parte va a ser la de persistencia, ya lo veis, ¿no? Es aquella, una persistencia flexible, en el sentido de decir, bueno, no es que vaya por esta línea y no me muevo ni un milímetro, a lo mejor tengo que cambiar algunos componentes, pero quiero ver más o menos cuál es la foto final tampoco, porque nunca hay un final, ¿no? Digamos, la foto más o menos estable o estacionaria, de alguna manera, ¿dónde queremos estar? Que estemos bien, ¿no? ¿Tú crees que al final la situación geopolítica ahora mismo, a día de hoy, y el revulsivo de Trump va a ser positivo para que todo el mundo ahora, pues lo que decías, ¿no? De generar estos miedos, que al final son los que hacen que se muevan las cosas, pues Es una lástima que tengas que decir. es una lástima, ¿no? Pero 800 billones que han aprobado esta semana, ¿no? Billones americanos para para volver a armar Europa, ¿no? Lo cual no es muy tranquilizador, pero en ese mismo sentido, ¿tú crees que puede ser una oportunidad para reagrupar No, y la dar impulso? impresión que yo tengo es que ahora mismo tenemos un componente caótico, entrópico al otro lado del Atlántico muy fuerte. Ya me gustaría a mí que esta generación de desorden me permitiera llegar a un cambio de relaciones, un cambio de formas de estar. Es un momento, pues bueno, como todos los momentos interesantes, ¿no? Hay un riesgo muy fuerte, muy fuerte. Esto se puede desmadrar en cualquier momento, es la impresión que yo tengo, pero es desmadrar de una escala y de una forma que nosotros no nos hemos imaginado, ¿vale? No, como dice aquel, ríete tú de la Segunda Guerra Mundial si se desmadra de verdad. Sí, va a ser una broma, ¿no? Comparado con lo que puede llegar a pasar. Pero creo que quizás por esa misma multipolaridad tengamos algún tipo de pequeños buffers, ¿no? De caos, y quizás pues esto permita reorganizaciones que ya llevábamos tiempo que deberían pasar, ¿no? Es interesante, ¿vale? Hay gente que tiene mucho miedo, pero yo encuentro que es francamente un momento de mucho riesgo, con cosas que no me gustan nada, pero por otro lado es fascinante. De la misma manera que os decía que era fascinante los Large Language Models, creo que la situación actual, a ver quién se hubiera pensado, no digo ni hace ni 30 años, ¿vale? Ni 30 años, ni 20, un mundo en el cual dos aparentes archienemigos van de la mano con concepciones de casi sociales iguales, como son Estados Unidos y Rusia ahora mismo. ¿Qué es esto? Esto no entraba en nuestros cálculos, ¿no? Ya. Entonces, bueno, es una situación muy diferente y definitivamente hace que hay que replantearse pues muchísimas cosas, ¿no? Pero muchísimas, quiero decir, muchísimas, ¿no? No dar nada por supuesto, volver a replantearse dónde queremos estar, a plantearse mecanismos, formas de estructurarse, etcétera, etcétera, etcétera. Es un cambio muy fuerte y muy rápido. Yo creo que una de las cosas que me llama mucho la atención aquí cuando oigo a algunos comentaristas políticos, geopolíticos o bueno, algún tertuliano también como estamos haciendo nosotros hoy, ¿no? Pues hay algunos, también aquellos los todólogos que lo saben de todo, ¿no? Pues, ostras, no sé, quizás no hay que perder de vista que si tienes un Musk o Musk, como sea que pronunciarse por delante, o un Peter Thiel por ahí detrás, y toda esta pandilla que parten de la idea del tecnoaceleracionismo, ¿no? Es decir, cuanto más rápido cambies y más caos crees, más rápido irás por otro lado, que casi puede parecer de la manera que hablo que yo puedo, digamos, estar de acuerdo con esto. Yo creo que es una estrategia pues muy de azar también, ¿no? Según cómo, que es muy caótica, aunque puede ser. Me acuerdo hace mucho tiempo se puso de moda la teoría de las catástrofes. En el momento que había un cambio, ¡pum!, de repente cambiaba todo el sistema. Pues creo que andamos por movimientos catastróficos, no en el sentido estrictamente negativo, pues, sino de cambios fortísimos porque algún actor hace pues estas aceleraciones, ¿no? Efecto mariposa. Bueno, una mariposa un poco cabronceta, ¿no? Pero si me permites la vulgaridad. Pero sí, en parte también tienes esto. Entonces, Final, yo creo que realmente creo que hace falta quisiera pensar que existe, pero hace falta una zona tranquila de pensamiento estratégico a medio largo plazo y que parta de situaciones y de dinámicas que son las que hay ahora. Son estructuraciones muy diferentes. El papel que tiene la información y su flujo ahora como recurso y como motor no lo ha tenido en esa escala en otras épocas históricas como la que tenemos. El efecto de los media en el día a día de las personas
no lo ha tenido como los tenemos. Hemos pasado de los medios de comunicación de masas a aquello que el Manuel Castells llama los medios de autocomunicación de masas, ¿no? Y eso genera, bueno, ya lo vemos, genera identidades distintas, relaciones distintas, capacidades. Oye, vamos a ver, o sea, ¿quién se puede pensar hace 20 años que alguien puede ser influencer diciendo las chorradas que dicen influencer y ganando lo que ganan? Sí, ¿qué es en algunos casos? Bueno, pues que hay detrás hay algo, pero en los muchos es una pompa de jabón. Pero generan dinero. Es decir, encontramos un tipo de dinámicas que si no es por la estructura en red, si no es por el intercambio de información, si no es por este tipo de relaciones nuevas, no se explican ni se entienden de ninguna manera. Que hemos experimentado con la integración de las cadenas logísticas que solo son posibles por la integración de las cadenas de información. Por ponerte un ejemplo, se nos va un barco en el canal de Suez y no veas tú lo que pasa, ¿no? Entonces, eso requiere pues crear salvaguardas muy diferentes que las que teníamos antes y encontrar oportunidades, y se pueden encontrar oportunidades donde antes no había ninguna. Entonces, las dinámicas pueden ser en general bastante más aceleradas. Entonces, ¿cómo las gestionas? Estamos acostumbrados a ritmos mucho más tranquilos, ¿no? Pero por eso antes hablábamos, ¿no?, de el beneficio de tener una capacidad de planificación a largo plazo y mantenerla y tener un grupo que... Pero ahora mismo, ¿nos sirve esta estructura en este mundo o estamos viendo que todo este modelo se está cayendo a pedazos, ¿no? Porque cuando... tú has leído, seguro que has leído Fundación. Sí. ¿Te acuerdas del mulo? Hace mucho tiempo que leí, sí. Bueno, pero básicamente, bueno, sin romper el plot, ¿no? Pero al final toda la planificación de Harry Seldon se caía a cachos porque había un elemento disruptor que era imposible de predecir, era como un Black Swan, ¿no? Y ahora mismo no estamos quizás en un momento así, ¿no? Sí, pero yo creo que, claro, antes se planifica estratégicamente de una manera mucho más, con más solidez por todas partes, ¿no? Bueno, yo creo, fíjate que antes he dicho que había que ser persistente como flexible, ¿no? O sea, es una contradicción, si quieres, o puede parecer una contradicción, pero no lo es. Es decir, ¿qué pasa? Que ahora creo que no hay que precisar tanto en las planificaciones, hay que precisar en los cursos estratégicos y en las situaciones estables o estacionarias donde quieres que estar. A ver, ya está. Que el mundo es un flujo siempre. O sea, lo otro esto es un desideratum, es un wishful thinking. ¿Vale? Lo que queremos, digo yo, la mayoría de los humanos, no es algún psicópata que pueda haber en algún sitio u otro, lo que queremos es tener una situación estable, pues, bueno, que se pueda vivir. Ya, no te digo ya exactamente cómo, pero cómo se puede vivir, ¿no? Entonces, eso requiere estar realmente observando las cosas, pues, con ojos muy abiertos y con mucha adaptabilidad. Sí. Me ha recordado al último episodio, ¿cómo se llama esta serie? Succession, ¿lo has visto? Sí, me aburrí a partir de la segunda temporada, pero bueno. Bueno, pues nada, no sé, a lo mejor es que me faltó persistencia, ¿no? Pero Bueno, en fin, yo creo, Ramón, lo vamos a dejar aquí. como queráis, yo sabes que puedo seguir hablando 6 horas más, ¿no? Yo Pero es estaría que encantado de que siguieras querremos seguir hablando pero vamos a para ver cómo mantenerlo. evoluciona esto. Entonces, creo que Ya te lo digo, el futuro está abierto. Lo que hay personas hay sociedades pues que ante el futuro pues tienen miedo. es la naturaleza también, el miedo al cambio. ¿Sabes ¿Eh? lo que quiero decir? Yo me lo he encontrado con esto de algunas culturas y personas que realmente es que cualquier pequeña modificación de lo que les deja tranquilos, vamos, lo que como apocalíptico, ya no ni catastrófico, apocalíptico. Pues yo creo que es lo que tú dices, seguir con los ojos abiertos, seguir siendo persistentes en una línea, entender bien el mundo, que cuesta en estas dinámicas nuevas, y sobre esto surfear flexiblemente hacia donde queremos ir, ¿no? Esta idea de mantener los objetivos, digamos, el mundo antiguo tenía Ulises que se hacía atar al mástil, ¿no? Yo creo que era Santos de Sirena. Sí, yo creo que en el mundo actual Ulises es un surfero. Pues bueno, no es mala reflexión. Bueno, antes de cerrar, Ramón, y esta pregunta, la última vez que te la hice, me diste 100 recomendaciones, pero siempre preguntamos por alguna recomendación para algo interesante que leer.
desde la perspectiva de la interna, o psicológica interna, de los que están allí, ¿no? Que son personajes de diversas culturas y que todos están viendo el planeta desde fuera. Por lo tanto, lo están viendo de una manera como una entidad única, que en el fondo es lo que es, ¿no? Y entonces creo que de una manera muy, yo diría incluso que poética, es un libro muy breve, pues te hace tomar conciencia de que estamos en el mismo barco, ¿no? Pues Y bueno, es una lectura que está bien. Puede parecer al principio un poco, en inglés diríamos morose, es decir, un poquito lenta, un poquito incluso repetitiva, porque juega con las órbitas, ¿no? Cada capítulo es una órbita. Pero bueno, va desarrollando de forma lenta esta visión global que creo que tampoco nos hace demasiado daño. Esto sería bueno. Y luego tengo uno en perspectiva que va a enfadar mucho a muchos amigos americanos, pero que se llamaría algo así como Hitler's Americans. ¿Vale? un libro de Vamos actualidad. fuerte, vamos fuerte. Pues es del año 2018 de un profesor de Princeton de Historia y donde analiza la influencia de la cultura americana y de las leyes raciales americanas en el programa racial de los nazis en los años 30. Y llevo 2 capítulos, estoy francamente sorprendido. Te digo que no es una idea de olla de alguien del fringe, es alguien que está dentro de la cultura académica americana, ni más ni menos que la Universidad de Princeton, que no es cualquier universidad. Y, por ejemplo, una de las cosas que todavía no ha llegado del todo, pero bueno, al menos está puesta en el resumen, viene a decir que lo que les sorprendió y asustó a los nazis respecto a las leyes raciales americanas no era que fueran demasiado flojas, sino que eran demasiado fuertes para su idea. Con lo cual, bueno, pues no está mal para entender con quién estamos compartiendo la esfera, ¿no? ¿Vale? Son 2 cosas completamente distintas, como puedes ver, pero que, bueno. Uno te da esperanza y otro te la quita, ¿no? No, yo creo que de las 2 te dan esperanza si lo miras bien. Bueno, pues 1000 gracias y bueno, nos vemos pronto, a ver si seguimos hablando para las 5 horas restantes. Cuando queráis, ningún problema. Vale, pues nada. Muchas gracias, Ramón. Hermandad con amigos.